En el corazón de las brumosas montañas y los valles verdes del País Vasco, una tierra de tradiciones ancestrales y un idioma que desafía el tiempo, habita una criatura legendaria. Su nombre resuena con el poder de la tierra misma, un susurro que se ha transmitido de generación en generación. No es simplemente un monstruo de cuento, es un pilar de la cosmología de un pueblo, un reflejo de sus miedos, sus héroes y su compleja transición espiritual. Su nombre es Herensuge. A menudo se le traduce perezosamente como dragón, pero su esencia es mucho más antigua, más profunda y telúrica. Es la gran serpiente primordial, una fuerza de la naturaleza que, mucho antes de que las leyendas de caballeros y bestias aladas llegaran a la península, ya reinaba en las cuevas y abismos de Euskal Herria. Su historia es la historia de un pueblo, un relato grabado en la toponimia de sus paisajes y en el alma de sus mitos. Un relato que habla de sacrificios, de un valor incalculable, de pecado y redención, y de la colisión entre dos mundos. Hoy, en Mitos, Monstruos y Mortales, desenterraremos los secretos de esta criatura legendaria. Rastrearemos sus múltiples nombres, descenderemos a las oscuras cavernas donde moraba. Seremos testigos de las hazañas de los héroes que osaron enfrentarlo y desvelaremos cómo la llegada de una nueva fe transformó a un dios antiguo en un demonio. Esta es una investigación sobre un legado que se niega a morir, un viaje a la sombra de la serpiente. Si te fascinan las mitologías antiguas y los secretos que esconden, suscríbete y activa la campana, porque estás a punto de descubrir una de las leyendas más poderosas y desconocidas de Europa. Para entender al Herensuge, primero debemos despojarlo de la imagen popular del dragón medieval. Su verdadera identidad está codificada en su nombre, en la lengua vasca, el euskera. La raíz inmutable y fundamental de su designación es suge, que significa inequívocamente serpiente o culebra. Este simple hecho lingüístico es la piedra angular de su naturaleza. El Herensuge es, en su concepción más pura, una serpiente colosal, una entidad ketónica, es decir, vinculada a la tierra y al inframundo. Mucho antes de que la cultura europea le otorgara alas y aliento de fuego, su poder emanaba de las profundidades de la tierra. El origen del prefijo Eren es un campo fértil para el debate académico, y cada teoría añade una capa de complejidad a la criatura. Una de las hipótesis más directas lo conecta con la palabra vasca Heren, que significa tercero. Esto podría ser una alusión a una forma primitiva del mito que lo describía con 3 cabezas, aunque las leyendas más extendidas y documentadas hablan de una o, más icónicamente, de 7. Sin embargo, una teoría más evocadora y quizás más poderosa vincula el prefijo a términos relacionados con el fuego. Palabras como ergeri, que designa a la salamandra, un animal míticamente asociado a las llamas, o erexegin, encender, sugieren una concepción primordial del Herensuge como la serpiente de fuego. Esta visión lo alinea con fuerzas elementales no solo de la tierra, sino también del fuego destructor y purificador. Su morfología es un reflejo directo de su compleja evolución mítica, un ser que se ha adaptado y transformado a lo largo de los siglos. En las narrativas más arcaicas, es una serpiente gigantesca, un reptil descomunal que se arrastra desde las entrañas de la tierra, habitando en cuevas profundas y cimas vertiginosas. Pero en otras, su forma se vuelve más espectacular, asimilando los rasgos del dragón europeo. Es entonces cuando se le describe con alas membranosas, capaz de surcar los cielos produciendo un sonido aterrador y con la capacidad de escupir fuego, un rasgo que solidifica su conexión con el prefijo Eren. El número de sus cabezas es, quizás, su característica más fascinante y variable. Oscila entre una única cabeza, que algunas fuentes consideran la representación más común y original, y las emblemáticas 7 cabezas. Existe una tradición asombrosa que sugiere que estas 7 cabezas no son parte de un único cuerpo, sino la propia prole del dragón.
Según este relato, las crías se desprenden del cuerpo de la madre al alcanzar la madurez, cada una destinada a sembrar su propia estela de destrucción. Otra leyenda recogida en la localidad de Espeleta describe un ciclo cósmico casi apocalíptico. Al formar su séptima y última cabeza, el Erensuge se prende fuego a sí mismo, vuela a una velocidad vertiginosa hacia el oeste, en dirección a Ichasgorrieta, la región de los mares rojos, y se sumerge en las aguas en un acto final de inmolación, un ciclo de destrucción y quizás de renovación. Sus poderes eran tan temibles como su apariencia. Se decía que con su aliento podía atraer al ganado y a otras presas directamente a su caverna, un poder hipnótico que paralizaba a sus víctimas. Su dieta era variada, incluyendo caballos, burros y rebaños enteros, cuyo costoso valor para las comunidades rurales era inmenso. Pero en muchas leyendas, su apetito iba más allá, exigiendo carne humana. Esto forzaba a las aldeas cercanas a un pacto terrible: ofrecerle periódicamente a una persona como tributo para aplacar su furia y evitar una destrucción mayor. Esta diversidad de nombres, de lugares de morada y de características, lejos de ser una inconsistencia, es un registro fósil de su evolución. Demuestra cómo un arquetipo importado, el dragón medieval, cuya imagen probablemente penetró en la península ibérica a través de rutas culturales como el Camino de Santiago, se superpuso a una figura autóctona mucho más antigua y fundamental: la gran serpiente ctónica, una deidad perfectamente alineada con la cosmología vasca precristiana, centrada en los poderes de la tierra y el inframundo. El Erensuge es por tanto un palimpsesto mitológico, una criatura donde se pueden leer las distintas capas de la historia cultural vasca. Más allá de su dimensión como una deidad demonizada, el Erensuge es el antagonista central en un ciclo de leyendas seculares que encajan perfectamente en el arquetipo folclórico universal del matador de dragones. Estas narrativas, a diferencia de la saga de Teodosio de Goñi que analizaremos más adelante, no se centran en la salvación del alma, sino en la salvación de la comunidad. Funcionan como poderosos mecanismos de cohesión social, validando las jerarquías existentes y celebrando las virtudes necesarias para la supervivencia y la prosperidad del grupo: la valentía, la astucia y la solidaridad. En estas historias, la derrota del monstruo no solo trae paz, sino que a menudo conlleva una recompensa tangible, una fortuna o un estatus que cambia la vida del héroe. Los héroes que emergen de estos relatos provienen de diferentes estratos de la sociedad, lo que refleja la idea de que la defensa de la comunidad es una responsabilidad compartida, no exclusiva de una élite. En la famosa leyenda de Mondragón, Arrasate, cuyo propio nombre significa Monte del Dragón, el héroe es un herrero. No es un noble caballero, sino un hombre del pueblo que utiliza las herramientas de su oficio para el bien común. Enfrenta al monstruo que habita en el monte Murugain y lo derrota con una barra de hierro al rojo vivo, un acto que celebra el heroísmo proletario, donde el ingenio y el trabajo manual triunfan sobre la fuerza bruta del caos. En otras versiones, el matador del dragón es un noble, como Gastón de Belsunce en la región de Labor. Aquí la narrativa se alinea con el arquetipo del héroe aristocrático, cuyo deber inherente es proteger sus dominios y a sus vasallos. Su victoria no es solo un acto de valentía personal, sino el cumplimiento de su responsabilidad feudal, reafirmando el orden social y el papel protector de la nobleza. Quizás la más elaborada de estas leyendas seculares es la del pastor astuto. En esta historia, un Erensuge de 7 cabezas aterroriza a un reino, exigiendo el sacrificio de una joven doncella. Por azares del destino, la elegida en el sorteo es la propia hija del rey. Mientras la corte y el pueblo observan paralizados por el miedo, un humilde pastor se presenta con su perro. No enfrenta al monstruo con la fuerza, sino con la inteligencia. Ordena a su ágil perro que ataque a la criatura, y el can, con una velocidad sobrenatural, arranca y destruye cada una de las 7 cabezas.
Antes de marcharse discretamente, el pastor corta las 7 lenguas del dragón y las guarda como prueba. Poco después, un impostor, a menudo un carbonero o un noble cobarde, se presenta ante el rey con las 7 cabezas decapitadas, reclamando la recompensa, la mano de la princesa y la sucesión al trono, un premio de un valor político y económico incalculable. Es entonces cuando el pastor revela el engaño, presentando las lenguas que faltaban en las cabezas, demostrando quién fue el verdadero héroe. Este cuento es una lección clásica sobre la victoria de la inteligencia y la humildad sobre la fuerza bruta y el engaño, reforzando la idea de que el verdadero mérito, y no la apariencia, es lo que debe ser recompensado. Una variante aún más compleja es la leyenda del Tártalo agradecido y el Herensuge, En ella un príncipe, disfrazado de jardinero, derrota al monstruo no por su propia fuerza, sino con la ayuda de un Tártalo, el cíclope de la mitología vasca, a quien había liberado previamente de una trampa. Esta narrativa introduce el tema de la reciprocidad y la importancia de las alianzas, incluso con seres del mundo sobrenatural. El Herensuge funciona aquí como el obstáculo supremo cuya derrota valida la virtud del héroe y su derecho a la recompensa social. En todas estas historias el patrón es claro. El héroe resuelve un problema comunitario que amenaza la vida y la propiedad, y como resultado es elevado en la jerarquía social, casándose con la princesa, heredando el reino o ganando una inmensa riqueza. El Herensuge, en su rol secular, es el catalizador que permite reafirmar el orden social y la continuidad de la comunidad. Como vemos, el Herensuge no es solo una bestia, sino un espejo de la sociedad que lo imaginó. Estas leyendas nos muestran cómo una comunidad se define a través de sus héroes y los monstruos que vencen. Si esta inmersión en el folclore vasco te está resultando tan apasionante como a mí, te agradecería que dejaras un like en el video. Es una forma sencilla de apoyar al canal y nos permite seguir creando contenido como este, desenterrando tesoros mitológicos de todo el mundo. Continuemos ahora con la leyenda más oscura y teológica de todas. De todas las leyendas que rodean al Herensuge, ninguna es tan célebre, tan compleja teológicamente, ni tan influyente como la de Teodosio de Goñi. Esta narrativa trasciende el folclore de aventuras para convertirse en una profunda alegoría de la cristianización del País Vasco. Es el mito fundacional del santuario de San Miguel de Aralar, uno de los lugares sagrados más importantes de la región. La historia es una obra maestra de propaganda religiosa que subvierte el arquetipo del matador de dragones. Aquí, el héroe es un pecador pasivo y el monstruo es un símbolo del mal pagano que solo puede ser vencido por la gracia divina, no por la espada humana. La saga no comienza con un acto de heroísmo, sino con una trágica caída. Teodosio de Goñi, un noble caballero navarro, regresa a su hogar tras luchar en la guerra. En el camino, se le aparece el diablo disfrazado, quien con palabras venenosas siembra la duda en su corazón, acusando a su esposa, Constanza, de adulterio. Ciego de celos y rabia, Teodosio cabalga sin descanso hasta su castillo. Al llegar, en la oscuridad de su alcoba, apuñala repetidamente los 2 cuerpos que yacen en su cama, convencido de que está matando a su esposa y a su amante. Solo cuando la luz entra en la habitación, descubre la horrible verdad. Las víctimas eran sus propios padres, a quienes la bondadosa Constanza había cedido el lecho conyugal como muestra de respeto. El protagonista queda así establecido no como un campeón, sino como un pecador culpable de uno de los crímenes más atroces, el doble parricidio. El precio de su pecado sería inimaginablemente alto. Horrorizado por su acto, Teodosio peregrina a Roma para confesar su crimen ante el Papa. La penitencia impuesta es de una severidad extrema. Debe vagar solo por la Sierra de Aralar, un lugar ya imbuido de un profundo significado espiritual pagano, arrastrando una pesada cadena atada a su cintura. La cadena solo se rompería por sí misma como señal del perdón divino.
Durante 7 largos años Teodosio sufre su castigo, viviendo como un animal entre las montañas, pero las cadenas permanecen intactas. Este detalle es crucial. Simboliza la incapacidad del esfuerzo humano, de la penitencia por sí sola, para alcanzar la redención sin la intervención de la gracia. El clímax de la historia ocurre cuando Teodosio, en el punto más bajo de su desesperación, se acerca a un profundo abismo. De sus profundidades emerge el Erensuge, despertado y hambriento. Es fundamental notar a quién ataca el dragón, no a una doncella inocente ni a una comunidad, sino al pecador penitente. El Erensuge aquí personifica la fuerza demoníaca que viene a reclamar el alma condenada, el mal primordial que se alimenta del pecado. Incapaz de luchar, atado por sus cadenas y su culpa, Teodosio no desenvaina la espada. Su única arma es la fe que le queda. En su desesperación clama al cielo: «San Miguel, ayúdame». La respuesta celestial es el punto de inflexión de toda la leyenda. El arcángel Miguel, llamado a intervenir, declara que no descenderá a la tierra sin la compañía de Dios mismo. Según la tradición, responde: «Señor, yo no iré sin ti». El arcángel llega al campo de batalla llevando a Dios, representado por una cruz sobre su cabeza. Con un solo acto de poder divino decapita al dragón. En el preciso instante en que la bestia es vencida, las cadenas de Teodosio se rompen y caen al suelo. El mensaje teológico es inequívoco y poderoso. La salvación del pecado, las cadenas y la derrota del mal pagano, el dragón, se logran simultáneamente, y no por la proeza del hombre, sino exclusivamente por la intervención de la gracia cristiana. Teodosio es un recipiente pasivo de esta gracia. Su único acto heroico es su grito de fe. La leyenda concluye con la fundación del santuario de San Miguel de Aralar por un Teodosio redimido, en agradecimiento por su milagrosa salvación. Este acto cimenta la victoria cristiana en la propia geografía sagrada de los vascos, justificando la veneración a San Miguel como el protector definitivo contra las antiguas fuerzas paganas y demoníacas. El antiguo lugar de poder del Erensuge se convierte en el nuevo lugar de poder de Dios. Para comprender plenamente la figura del Erensuge, es crucial situarlo dentro de la cosmología vasca y analizar su profunda transformación bajo la influencia del cristianismo. Lejos de ser un simple monstruo, el Erensuge representa un deicidio simbólico, la demonización de una importante deidad pagana como parte de una estrategia deliberada de sustitución cultural y religiosa. Este proceso no fue único en el País Vasco, pero aquí adquirió matices fascinantes. La mitología vasca precristiana era predominantemente ctónica, centrada en divinidades que habitaban en la tierra, en cuevas y en el inframundo. Las moradas atribuidas al Erensuge, cuevas como la de Erzagania, abismos como el de Aralar y montañas como Murugain, lo alinean perfectamente con esta tradición. Él es una personificación de las fuerzas telúricas, primordiales e indomables de la naturaleza. Por lo tanto, su designación en los relatos cristianos como un genio diabólico o un espíritu demoníaco debe ser interpretada no como una característica inherente, sino como una etiqueta impuesta. Es el resultado de la interpretatio cristiana, un proceso común mediante el cual la nueva fe desacreditaba y suplantaba las antiguas creencias, convirtiendo a los antiguos dioses en los nuevos demonios. Un esfuerzo por devaluar un sistema de creencias que representaba una inversión espiritual de siglos. La prueba más contundente de esta transformación es su fuerte y recurrente asociación con Sugar, también conocido como Sugar o Mayu. Sugar no es un ser menor, es una deidad masculina fundamental en el panteón vasco. A menudo se le describe como una serpiente o un dragón de fuego que cruza los cielos, y es el consorte de Mari, la diosa suprema de la naturaleza y figura central de la mitología vasca. Si el Erensuge es, como muchos expertos sostienen, una manifestación o una corrupción del nombre de Sugar, entonces no estamos hablando de un simple monstruo,
sino de una mitad del par divino que regía el cosmos pagano vasco. Su demonización se convierte así en un ataque directo al corazón de la antigua religión. Lendas que asocian a Sugar con la fundación mítica de Vizcaya a través de su unión con una princesa escocesa refuerzan su estatus como una entidad ancestral y poderosa, mucho más allá de una simple bestia. En este contexto de guerra espiritual, la narrativa cristiana, especialmente la de Teodosio de Goñi, necesitaba un antagonista que representara todo lo que la nueva fe buscaba erradicar. Tleren-Suge Sugar, una poderosa deidad ctónica y serpentina, era el candidato perfecto. Su fusión teológica con la serpiente del jardín del Edén y el dragón de 7 cabezas del libro del Apocalipsis fue una superposición conveniente y estratégicamente brillante. Permitió a la Iglesia mapear su propia simbología del mal sobre una figura local potente y reconocible. La victoria sobre el Eren-Suge se convierte, por lo tanto, en la victoria de la nueva cosmología sobre la antigua. El cielo, representado por San Miguel y Dios, triunfa sobre el inframundo, representado por el dragón en su cueva. El acto de matar al Eren-Suge es simbólicamente el acto de matar al viejo dios vasco, abriendo el camino para el nuevo dios cristiano. Sin embargo, la demonización total nunca fue completamente exitosa en el folclore popular. La ambigüedad que a veces permanece en su naturaleza, en algunas historias, simplemente atrae al ganado con su aliento, un acto más de depredador que de demonio, sugiere que el pueblo conservó fragmentos de su identidad precristiana, una identidad posiblemente más ambivalente y menos malévola. El legado del Eren-Suge trasciende las páginas de los cuentos folclóricos. Su sombra se proyecta de formas profundas y duraderas sobre la cultura vasca, aunque su presencia en la literatura contemporánea pueda ser limitada. Su imagen mantiene un poder evocador en la cultura popular, apareciendo en obras de arte, diseños y contextos de fantasía, demostrando que la figura del dragón vasco no ha perdido su capacidad de fascinar. Sin embargo, su verdadera inmortalidad reside en su inscripción indeleble en el paisaje y en la conciencia colectiva. El legado más tangible del Eren-Suge es toponímico. Lugares como la Sierra de Aralar, el Monte Murugain o la Peña de Orduña no son solo puntos geográficos, son lugares de memoria donde el paisaje físico y el paisaje mítico se fusionan, perpetuando la historia del dragón que una vez habitó allí. Cada cueva o abismo asociado a su nombre es un portal al pasado mítico de la región, un tesoro cultural invaluable. En conclusión, el Eren-Suge es mucho más que un monstruo mitológico. Es un palimpsesto cultural sobre el cual están inscritas las capas de la historia, la religión y la identidad vascas. Representa simultáneamente la religión pagana ancestral, a través de su probable identidad como el dios Sugar, el conflicto sísmico con el cristianismo, personificado en su derrota por la fe, la integración de arquetipos europeos, visible en las leyendas de matadores de dragones, y por encima de todo la relación íntima y sagrada del pueblo vasco con su tierra. La figura del Eren-Suge encapsula la tensión dinámica entre lo autóctono y lo importado, lo pagano y lo cristiano, el caos de la naturaleza y el orden de la civilización. Su sombra persistente es un testimonio de la extraordinaria capacidad de una cultura para preservar, adaptar y recontar sus historias más profundas, asegurando que, mientras las montañas vascas sigan en pie, la serpiente mítica nunca desaparecerá verdaderamente. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la mitología vasca, en mitos, monstruos y mortales. Si has aprendido algo nuevo y disfrutado de esta historia, no olvides dejar tu like, compartir este video y contarnos en los comentarios qué otra criatura legendaria te gustaría que investigáramos. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Hasta la próxima.